Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro tiempo de culto por Semana Santa. Qué gozo poder reencontrarnos por este medio, tratando siempre de hacer las cosas mejor y poder ir cada vez bregando en esta nueva circunstancia que el Señor nos ha puesto. Como creyentes es nuestra responsabilidad tratar de poner la palabra de Dios en la mente de las personas y más como pastor, como siervo de Dios, debemos esforzarnos. Así que animarles a esforzarse también. No sé si se sigue con la tardanza. Usted sabe que había hermanos que llegaban tarde al culto. Yo espero que no llegue tarde a la transmisión en vivo, que se conecte. Animarle por favor a tomar este tiempo. Estamos ya en el último culto de Semana Santa. Queremos dar gracias a Dios por esta semana de arduo trabajo, de aprender cosas en el camino y tratar de mejorar para la gloria de Dios. Yo espero que ustedes sean edificados, sean motivados. Si hay alguien que está tomando alguna decisión, compártamela, me gustaría saberlo para poder seguir orando y tener ahora un tiempo diferente de conversación. Quiero animarles de todo corazón. Vamos a tomar un tiempo para orar brevemente, para que Dios permita iniciar nuestro tiempo de culto y poder glorificarle, alabarle como Él se merece. Tomemos el tiempo para orar. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu misericordia en nuestras vidas. Eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que nos permite, Señor, juntarnos. Para algunos les es difícil, algunos estamos aprendiendo a manejar el internet, las redes sociales. Para otros es un tema económico. Señor, ayúdanos a buscar la manera de diversificar, de tratar de llegar a los hermanos lo más que podamos, lo mejor que podamos. Te suplico, Señor, ayúdame a mí, Padre, dame dinamismo, dame creatividad para poder transmitir de tal manera a los hermanos que ellos puedan comprender, que ellos puedan entender los mensajes, que los cánticos sean de exaltación para ti. Ayuda a los hermanos a comprometerse a participar. No podemos sacar el cuerpo, Señor, de este tiempo de dificultad, sino esforzarnos en tener comunión. Ahora es cuando debemos perseverar en la comunión. Oro por los grupos, para que los grupos tengan comunión. Oro por los creyentes, que se esfuercen por buscarse, por hablarse, por avisarse, por llamarse los unos a los otros. Señor, hoy es el tiempo de comunión. Oro por los hermanos adultos. Yo no sé, Señor, si ellos están logrando escuchar. Oro para que alguien les haga llegar, alguien les haga, Señor, acercar tu palabra. Señor, te suplico por este tiempo tan difícil para tu iglesia y para otros creyentes y las iglesias en el mundo, Señor. Oro por los creyentes. Estamos, Señor, viviendo tiempos difíciles. Oro, Señor, para que en tu gracia, en tu misericordia, esta situación vaya avanzando y vaya mejorando, Padre. Te pido, Señor, por el corazón de cada uno de los hermanos. Ahora es cuando debemos ser fieles a ti, en la lucha y en la prueba. Señor, fortalece a mis hermanos, fortalece a los creyentes, fortalece sus vidas, ayúdales en sus familias, quebranta los corazones de los rebeldes, de los duros, de los fríos. Hazles ver que necesitan acercarse a ti, que es un acto personal, es un acto de uno, no es un acto que podamos hacer con otros. Ahora es un acto personal. Ayúdales, oh Dios. Te lo pido de todo corazón. Ruego por las familias, por los padres, que estén esforzándose en llevar a los hijos adelante en lo espiritual. Que si hemos hecho esfuerzos para lo material, ahora nos esforcemos por lo espiritual. Lo material es pasajero. Estamos viviendo un tiempo donde se nos hace acordar que lo material es pasajero. Señor,
Tú eres nuestro Dios, Padre, y a ti nos debemos. Te pido por este culto, que sea un culto para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias por los hermanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Meditaremos en esta noche diferentes pasajes. Vamos a tomar uno de esos pasajes como lectura bíblica. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versos del 20 al 30. Hechos, capítulo 7, versos del 20 al 30. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Hechos, capítulo 7, versos del 20 al 30. Si ya lo tiene, lea conmigo, por favor. Hechos capítulo 7, versos del 20 al 30. La palabra de Dios dice así: En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Que Dios utilice su palabra entre nosotros, hermanos. Qué bendición la palabra de Dios, hermanos. Es nuestro alimento, nuestro sostén físico, nuestro sustento espiritual. Todos necesitamos la palabra de Dios. Usted, yo, aquel que no conoce a Cristo lo necesita aún más todavía. Si hay alguien esta noche que esté escuchando la palabra de Dios y que no conoce a Cristo, el ánimo de todas estas enseñanzas siempre será: arrepiéntase, busque a Dios, deje el impío su camino y busque al Señor. Él ha provisto el camino a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo pagó para poder tener la oportunidad de arrepentirnos y que el Señor nos perdone en Cristo. No hay otra manera. Debemos creer en Él de todo corazón como nuestro Señor y seguirle. Entonces la Biblia dice: tenemos vida eterna. ¿Ya tienes la vida eterna? Este puede ser la oportunidad para poder recibir a Cristo como su Señor, como su Salvador. En la iglesia, en este mes, estamos en el mes del servicio y hemos estado tratando temas que tenían que ver con el eterno discutir de los discípulos por quién había de ser el mayor, la paciencia del Señor, que hasta en el mismo momento casi de su muerte, ya en la última cena, les enseña y toma tiempo para darles una lección muy grande, a pesar de que en ese momento Él está con la carga de que va a padecer, va a sufrir. Él hace un alto lo que está pasándole a Él y ayuda a sus discípulos a entender. Eso quedó grabado en la mente de Juan cuando el Señor tomó un lebrillo, agua, una toalla y empezó a hacer lo que hace el siervo doméstico más bajo. Para ellos era una humillación muy grande
que su maestro haga eso. Por eso es que Pedro dijo, no. Pero el Señor quería darles una lección. Aún a Judas el Señor lavó los pies. Qué tremendo ejemplo. Y siguiendo en esa línea, vamos a mirar, hermanos, la importancia del servicio. En estos mensajes todavía vamos a seguir hablando del servicio, es todo el mes, y queremos que ustedes se motiven a servir al Señor y que lo hagamos bien, lo hagamos de una manera excelente, en una manera provechosa, y que seamos de motivación para otros. Recuerde, cuando uno sirve tiene que hacerlo bien. Dejemos ya las pereza, la desidia para servir a Dios. Si vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que hacerlo bien, lo mejor que podamos, esforzarnos lo más que podamos. No hagamos las cosas así nomás, eso no está bien, eso no es bueno. Hoy día vamos a mirar qué es lo que está buscando Dios en sus siervos. Hay algo que está buscando Dios en aquellos que le siguen. ¿Cómo es que Dios anhela que nosotros le sirvamos? ¿Y qué es lo más importante a la hora de servir al Señor? Yo creo que si estos mensajes le han desafiado, usted quiere servir al Señor. Así que vamos a mirar qué es lo que para Dios es más importante a la hora de servirle, a la hora de agradarle, a la hora de buscarle. ¿Ya? Vamos a empezar con Nehemías capítulo 9. Busque por favor el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Busque por favor Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Lea conmigo Nehemías capítulo 9, versos 7 y 8. ¿Listo? Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y nota lo que sigue el versículo 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Entre todo lo que he leído, el versículo 8 es lo que quiero resaltar. Cuando Dios escogió a Abraham, ¿por qué lo escogió? Según el versículo 8. ¿Por qué hizo pacto con él? E hallaste fiel su corazón. Y eso nos va marcando la pauta de lo que Dios va buscando en una persona cuando quiere que esa persona le sirva. Es decir, Dios quiere y está buscando servidores, pero busca algo en ellos. Noten, ¿cómo halló su corazón de Abraham? Fiel. Entonces, como halló su corazón fiel, dice el texto, hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, etcétera, etcétera, para darle a su descendencia. ¿Qué fue lo que miró Dios para utilizar a Abraham? Porque al hacer pacto con él estamos hablando de que Abraham iba a ser su siervo. Miró su corazón, miró su inteligencia, miró su edad, miró su belleza, miró sus capacidades, miró sus recursos, miró su corazón. Entonces vamos notando que cuando Dios está buscando un siervo, un servidor, alguien que le sirva, una sierva, en realidad Dios está mirando primero cómo es la persona, cómo es el corazón. Y en el caso de Abraham, su corazón era fiel. Note lo que dice Génesis 18:19. Génesis 18:19. Noten lo que dice Jehová de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él, ¿verdad? Dios sabía que Abraham iba a ser fiel y que iba a llevar adelante su familia, su descendencia, ¿no? Él iba a ser el impulsador de la fe en su familia. Eso sabía Dios de Abraham.
Él vio su corazón. Miremos otro ejemplo. Moisés. En el caso de Moisés, ahí donde hemos tenido la lectura en Hechos capítulo 7, nosotros vemos en los versículos 22 y 23 de Hechos capítulo 7 que hay un resaltamiento de sus capacidades. El autor de Hechos resalta en esta parte sus capacidades. Note lo que dice Hechos 7, 22 y 23. Yo voy a leer desde el 20, pero los versículos que vamos a anotar son el 22 y el 23. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Versículo 22 y 23. Note las capacidades de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés era un hombre capazote. Se dice que había ganado batallas. Cuando la palabra dice que era poderoso en palabras y obras, significa que él tenía un testimonio, una reputación en Egipto. Él no era cualquiera. Él era un hombre muy capaz, con mucho potencial para ser el faraón. Recuerden que había sido criado como hijo de la hija de Faraón. Así que estamos hablando de un hombre con tremendas cualidades, con tremendas capacidades. A sus 40 años, él, dice la Biblia, por fe, dice la palabra de Dios, va a ver a sus hermanos. Él quiere servir a Dios. Dice que por la fe Moisés va a servir a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no lo usa a los 40 años. Dios lo lleva al desierto y lo tiene ahí viviendo 40 años. Y a los 80 años, Dios lo llama. Noten lo que dice el mismo Hechos capítulo 7, versículo 30. Hechos 7:30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Mi pregunta es, ¿cuándo es que Moisés estaba más fuerte para servir? ¿A los 40 o a los 80? ¿Cuántos es que estaba más lúcido, más capaz? ¿A los 40 o a los 80? Yo creo que los 40. Es que yo tengo 40, pues. Mire, cuando veo las películas últimas que han salido de Moisés, he visto las propagandas, veo a un Moisés chibolito llevando al pueblo de Israel por el desierto. Yo no veo a un viejito de 80 años. 80 años no son los años fáciles. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué Dios dejó que Moisés desperdicie los mejores años de su vida, los años en que él era más capaz? Y si uno lee la Escritura, al final de Deuteronomio, dice que Moisés fue el más grande. Y no lo fue por los 40 años en Madián, sino fue por los 40 años que guió al pueblo de Israel. Nunca se levantó otro profeta como Moisés. No hay otro como él. Entonces, ¿por qué Dios dejó que se desperdicie esa capacidad tan grande que él tenía a los 40 años? Note lo que dice, por favor, Números 12. Note lo que dice Números 12. Versículos 7 y 8. Note lo que dice Números 12, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? No así mi siervo Moisés. Note lo que dice, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Claramente dice que Moisés era fiel en toda su casa. Ahora, Moisés a los 40 años él tenía fe. Si usted lee Hebreos, usted va a notar que él por fe hizo lo que hizo a los 40 años. Pero aunque tenía fe, Dios quería tratar con él algunas cosas y lo tuvo 40 años más preparándolo en Madián. La fe no se acaba con el tiempo. Cuando Dios lo volvió a llamar, Moisés,
aunque con excusas tuvo que ir, porque él era creyente en Dios. Él buscaba a Dios. Pero la misma fe le hace ir a los 80 años. ¿Cuánta gente cree que a los 80 años ya está acabado, ya está acabada? ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Pero todo depende de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Dios aquí nos dice que Moisés era fiel. Dios estaba mirando ¿qué? Sus capacidades, sus habilidades, sus talentos. ¿Qué estaba mirando Dios? Su vida, su corazón. Y cuando trataron de hacerlo quedar mal, Dios lo defendió. Mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Y en el versículo 3 de Números capítulo 12, versículo 3, dice algo interesante también. Note lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios resalta en este viejito su corazón, cómo es su vida. No resalta sus capacidades, sus habilidades físicas. Dios está resaltando cómo es su corazón. Y yo creo que ahí radica el poder de Dios, ¿no? Porque las fuerzas, la inteligencia nos lo va a dar Dios. Lo primero es el corazón. Pero la pregunta es, bueno, ya pastor, voy entendiendo. ¿Importa el carácter? El carácter es importante. ¿Qué hay de los dones, los talentos, las habilidades? ¿Importan a la hora de servir a Dios? Claro que sí, claro que sí. Pero hay un lugar para cada uno. El lugar preeminente lo tiene nuestro carácter, cómo somos. Y el lugar secundario lo tienen los dones, los talentos. No nos debemos medir por cuán buenos somos para hablar, cuán buenos somos para dirigir. No nos debemos medir por cuán buenos somos enseñando. Eso es un don, un talento, una capacidad. Debemos medirnos por nuestro carácter. Vamos a mirar que los dones, los talentos son importantes. Miremos un ejemplo. Primero de Samuel, capítulo 17, versos 28 y 29. Primero de Samuel, capítulo 17, versos 28 y 29. Estamos hablando de David. David era un hombre muy capaz. Tenía muchos talentos. Era músico, era guerrero, y de eso va a hablar aquí. Era muy prudente, dice la Biblia. Tenía bastantes cualidades. Miremos aquí. Era guapo también, dice, ¿no? Primero de Samuel 17, 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Note que David había ido para ver la batalla según Eliab, ¿no? ¿Por qué le he dicho eso a Eliab a David? ¿Estaba mintiendo? Aunque David dice que es mero hablar, en realidad David era un hombre que le gustaba la batalla, le gustaba la pelea. Y tenía habilidad para la pelea. Hay algunos de nosotros que nos gusta mirar la pelea, pero pelear no. Algunos pocos les gusta pelear. David era de esos que le gustaba el choque y le gustaba la sangre, en el sentido de él había ya matado. Note lo que dice primero de Samuel 17, 34 y 35. Él mismo dice acerca de sus capacidades lo siguiente. Primero de Samuel 17, 34 y 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Ve? David era un hombre que le entraba a la acción. Ahora, yo no sé qué haría usted, pero si vemos que un león viene y se está llevando una oveja y usted es el pastor, y ahí está el león y se está llevando a la oveja, ¿usted qué hace?
Yo trataría de asustarlo, pero de lejos, le lanzaría piedras, pero de lejos, protegido por una jaula, de tal manera que no me pueda hacer nada. Otros nos esconderíamos en algún lugar para que no nos lleve a nosotros, que se lleve todas las ovejas que quiere. Pero David no. David se enfrentaba al león. David lo echaba a mano y le quitaba la oveja. Y si le hacía algo, él lo mataba. Lo mataba, dice el texto. Y si un oso viene a atacarle, ¿usted qué hace? Yo me hago el muerto. Vi una película una vez donde un hombre se hizo el muerto. Y el oso igual. Lo abrió sus carnes, le dio duro ese hombre. No vale, creo, hacerse el muerto, hermanos, con el oso. David no se hacía el muerto. David iba, le echaba mano, abría su quijada y si le quitaba la oveja y si el lobo, el oso hacía algo, David lo mataba. David era un hombre que ardía para la pelea, ardía para la batalla. Por eso es que Eliab dijo eso. A David le gustaba. Tenía una gran habilidad, un gran talento para ello. Note lo que dice 1 de Samuel 17, 38 al 40. 1 de Samuel 17, 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, aunque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí hay otra prueba de las capacidades de David. ¿Por qué? Saúl le vistió con su armadura y David no era capaz, no tenía la habilidad. David mismo dice: no he practicado, no era hábil para andar con ello. Saúl lo quiso proteger de Goliat y le quiso dar sus armaduras, sus ropas, y David no sabía usarlas. Él estaba acostumbrado a la honda, a la piedrita, al saco pastoril, a cosas sencillas. David era un hombre que tenía habilidades. David era un hombre que tenía capacidades. Pero miremos ahora otra cosa que tenía David. Versículo 23. 1 de Samuel 17, 23 al 27. 1 de Samuel 17, 23 al 27. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de Israel, a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. ¿Cómo se dirige Dios? ¿Cómo se dirige David? ¿O cómo se expresa David de este hombre? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué? Noten la indignación de David. David no está mirando cuán grande es Goliat. David no está mirando cuán fuerte. David está mirando que ese hombre está ofendiendo a Dios. El carácter de David. ¿Se da cuenta? David está mirando que ese hombre está ofendiendo a Dios y que eso no puede quedar impune. Ese hombre está avergonzando al pueblo de Israel, está insultándolo con esas acciones que él tiene.
Y eso enardecía a David. Del carácter de David se está notando allí. Ese hombre está ofendiendo a Dios, no puede quedar impune. Versículos 34 al 37, note lo que dice. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Y note lo que dice después. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Se da cuenta el carácter de David? Era valiente David, pero David está confiando en que él está por Jehová, que él está defendiendo el honor de Dios, la gloria de Dios. Él dice: a mí Jehová me ha librado del oso, del león, y me va a librar también de este filisteo incircunciso. David está pensando en la gloria de Dios. Ese es el carácter de David. Note lo que dice versículos 45 al 47. David está allá frente al filisteo, están a metros de distancia. Se paran y empiezan a hablar y el filisteo se burla de él. Y David, noten lo que le dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, versículo 45. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El carácter de David: yo te voy a cortar la cabeza, Jehová te va a entregar en mi mano. David tenía dones, habilidades, talentos, pero esos dones, esas habilidades, esos talentos estaban dirigidos, gobernados por su carácter. Saúl también tenía habilidades, él sabía manejar la armadura, sabía manejar la espada, pero su carácter, ¿verdad? En cambio David no, David tenía un carácter aferrado a Dios en ese momento, un carácter que defendía el honor de Dios, estaba por Dios y quería quitar el oprobio de Israel. Ese era David. Sus cualidades, sus talentos, sus habilidades en ese momento estaban gobernados por un carácter que quería glorificar a Dios, Los talentos son importantes, el cantar, el tener ciertas habilidades, las cualidades son importantes y son necesarias en la obra del Señor. Si usted sabe hacer ciertas cosas, necesitamos ayuda, necesitamos mucha ayuda. Si usted tiene recursos, tecnología a la mano, ¿cuánto yo quisiera tener más tecnología a la mano para hacer mejores cosas? De nada sirven los talentos. O los talentos los podemos usar mal si es que uno no tiene el carácter adecuado. Vamos a mirar eso más adelante. Saúl, con todos sus talentos, porque Saúl también era un hombre con muchas cualidades, con muchas capacidades. Pero Saúl estaba ahí, acobardado, agazapado, encogido por la grandeza de Goliat. En cambio David no, David aunque pequeño, él era valiente porque Dios era más grande. El carácter de David gobernaba sus talentos, sus habilidades, sus capacidades. El carácter de Moisés, a pesar de sus años, gobernaba su vida. El carácter de Abraham gobernaba sus capacidades, sus talentos. Dios está buscando siervos con un carácter espiritual, fieles, que busquen su gloria. Eso está buscando Dios. Si usted quiere servir a Dios, Dios está buscando su corazón primeramente. Claro que
quiere usar su forma de hablar, quiere usar su aspecto, quiere usar sus capacidades, sus recursos, pero lo primero que Dios quiere es ver su carácter, su carácter. Si usted no tiene un carácter que se somete a Dios, si usted no es obediente, si usted es rebelde, aunque tengas los talentos que tengas y aunque tengas las mejores intenciones de servir a Dios, no vas a poder. No, Dios no te va a usar en el lado correcto. Porque Dios está buscando primeramente cómo está tu corazón. Miren Zacarías 4:6, Zacarías 4:6. Miren lo que Dios le dice a Zorobabel. Interesante, tremendo. Había problemas en la reconstrucción, había problemas ahora con el pueblo y era difícil a pesar con los enemigos llevar adelante la obra de Dios cuando el pueblo de Israel ya estaba nuevamente en la tierra prometida después del cautiverio. Y Dios le dice a Zorobabel algo importante. Noten lo que dice. Entonces respondió Zacarías 4:6 y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Frente a las dificultades de la vida espiritual, no podemos confiar en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestras habilidades. No podemos. Por más que esos hayan venido de Dios, no podemos confiar en ello. No podemos luchar contra Satanás aferrándonos a nuestra inteligencia. Satanás es una potestad superior, es más inteligente que nosotros. No podemos luchar en la vida espiritual confiando en nosotros mismos. No lo vamos a lograr. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Lo más importante, lo más preeminente y que Dios está buscando en la vida de su siervo es su corazón, su carácter. Y entonces los dones, los talentos van a ser usados apropiadamente. Yo estoy seguro que si usted tiene dones, talentos, capacidades, habilidades, lo está usando mal, si es que está mal con Dios. Yo estoy seguro que si usted tiene recursos, si usted tiene cosas materiales, los está desperdiciando y no los está poniendo en la obra de Dios porque usted tiene un mal carácter delante de Dios, un corazón infiel. Pero estoy seguro que si usted tiene un corazón fiel delante de Dios, usted le ha dicho: Señor, aquí está todo lo que soy, todo lo que tengo, todo te lo doy, porque ese pues es el siervo que Dios está buscando. Todo está aquí delante de ti, úsalo, Señor. Así es su vida, así es su corazón. Vamos a mirar entonces dónde deben estar las capacidades de los dones. Noten lo que dice la palabra de Dios. Los dones y las capacidades, los talentos, las habilidades para servir a Dios tienen que estar en el lugar correcto. No es lo más importante. Son muy necesarios. ¿Cuán necesarios son las capacidades, los talentos, las habilidades? Pero si no están en el lugar correcto, podemos servir a Dios movidos por el orgullo, con el menosprecio. ¿Cuántos cristianos hay que por poner el carácter, el hábito, el talento, la habilidad, el don, hacen las cosas así nomás, confiando en lo que pueden hacer? Hay gente que, por ejemplo, sabe dirigir muy bien y ya no se prepara, no son humildes. Hay gente que puede enseñar muy bien y ya no estudia mucho la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo: yo ya no estudio mi Biblia, yo ya lo sé, yo ya predico de lo que me va pasando en el día a día, de lo que voy conversando. El orgullo es el peor enemigo de uno. Por eso, si las habilidades, los talentos, las capacidades no están en el lugar correcto, uno no va a ser siervo, uno va a ser señor. Y Dios no quiere que seamos señores, Dios quiere que nos pongamos para servir. Y para eso, el carácter tiene que estar en primer lugar. Mire por favor, segunda a los Corintios 4:7. Mire lo que dice Pablo acerca de sí mismo, él sabía que tenía un ministerio grandioso y mire lo que dice él, segunda a los Corintios 4:7.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está diciendo, yo soy un vaso de barro. Yo no voy a resaltar, va a resaltar el poder de Dios. Yo no voy a encumbrarme, sino vamos a encumbrar a Dios. Y para eso tenemos que ser vasos de barro, ¿verdad? Sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, Él las colocaba en esa posición para que la gloria sea para Dios. Entonces, Él servía a Dios con excelencia, se esforzaba, como Él dice, día y noche trabajaba para servir a Dios. Pero Él, por su carácter, lograba que la gloria sea para Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Note lo que dice este siervo de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que para él todo, de alguna manera, lo que ha logrado, todo lo que ha obtenido, todo lo que es él humanamente hablando es basura en comparación con ser como Cristo. Es que los talentos, las habilidades, las cualidades, las capacidades, los recursos, con un carácter equivocado son mal utilizados. Son usados para hacer daño. Mire por favor, 1 Corintios 7, 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, versículo 7. 1 Corintios 1, versículo 7. Note lo que dice. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dios había bendecido a los corintios. Usted lea versículos más atrás. Y usted va a notar que Dios había bendecido a los corintios de una manera tan grande que no les faltaba ningún don. Cuando uno entraba a esa iglesia había de todos los dones. Era una iglesia donde el Espíritu se había manifestado tremendamente. Los creyentes, se cree que algunos de ellos pensaban que ya eran celestiales, no eran espirituales, sino celestiales, porque Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, probablemente algunos de ellos pensaban que hablaban cosas angelicales, porque como tenían de todo, como dice Pablo, lo único que faltaba era que Cristo se presente. O sea, no había iglesia más enriquecida, con más manifestación del poder del Espíritu que los corintios. Pero aunque así se había manifestado el Espíritu, no eran espirituales. ¿Cómo eran los corintios? Carnales. 1 Corintios 3, Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ve? Aunque tenían tantos dones, no tenían el carácter apropiado. ¿Y cómo usaban esos dones? Para dividirse, para pelearse. Pablo más adelante en el capítulo 12 les dice, en el capítulo 12, 31 les dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente para la edificación. ¿Y qué camino les da? Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirven mis dones si es que no tengo este fruto del Espíritu Santo, el amor. Un carácter, un corazón gobernado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, va a usar apropiadamente los dones, los talentos, los recursos, las habilidades, las capacidades que Dios tiene, que Dios nos ha dado. Pero un talento, un carácter gobernado por nuestra carne, gobernado por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, va a usar todas esas cosas para exaltarse a sí mismo. Yo tengo este título, yo tengo esta plata, yo tengo este recurso, yo tengo esta inteligencia, mírenme a mí, exáltenme a mí. ¿Es usted así? ¿Es usted una persona
que se exalta a sí mismo. ¿Quieres servir a Dios así? No vas a poder. En el lado correcto al menos no vas a poder. Digo en el lado correcto porque Dios nos usa a todos. Algunos en el lado correcto, a otros en el lado de la oposición. Como a Faraón, lo usó a Faraón para exaltar su poder y su gloria, dice. Para esto te he levantado. Pero no es que Faraón era espiritual, lo usaba en el lado B. Yo quiero que Dios me use en el lado correcto. Y para eso tengo que humillarme, tengo que crecer en mi carácter, tengo que dominarme a mí mismo, tengo que cambiar. Y eso cuesta. Y entonces, si yo voy creciendo espiritualmente, voy a usar mejor mis recursos, voy a usar mejor mis capacidades, voy a usar mejor mis... Señor, aquí está todo a tus pies, todo lo que tú me has dado, todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido, todo lo que he ganado, aquí está a tus pies. Yo quiero servirte. Pero si no tengo el carácter apropiado, no lo voy a hacer. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que tener un carácter apropiado. Y tienes que, con el carácter apropiado te va a llevar a hacer las cosas con excelencia. Miren, yo creo que aquellos que hacen las cosas de Dios así nomás, no están bien con Dios. No confíe en sus habilidades. Mejor dicho, lo que usted hace, dice quién es usted. ¿Sí o no? Lo que usted hace, dice quién es usted. Y si usted está haciendo las cosas así nomás para servir a Dios, o lo ha hecho así hasta ahora, reflexione. A Dios se le sirve con excelencia, pero eso depende de tu carácter, de quién eres tú. ¿Cómo está usted delante del Señor en esta área? ¿Quiere usted servir al Señor y tiene un carácter soberbio, orgulloso? Usted va a terminar exaltándose a sí mismo. No va a exaltar la gloria de Dios. Somos vasos de barro, dice Pablo. Menospreciables, insignificantes. Así debemos considerarnos, hermanos, para que la grandeza sea del poder de Dios y no de nosotros. ¡Gloria a Dios! Pero si usted revele esta palabra, yo no creo que Dios le quiera usar apropiadamente en el lado correcto. ¿Por qué es que faltan recursos en la iglesia? ¿Por qué es que faltan maestros, faltan músicos? ¿Por qué es que faltan líderes? ¿Por qué es que faltan en la iglesia cosas? No es porque no haya talentos, no es porque no haya capacidades, no es porque no haya habilidades, es porque falta carácter. Y el carácter pesa. El carácter es más importante que las cualidades. Por eso es que Dios termina usando a los menos capaces, a los menos hábiles, a los menos inteligentes, para que la gloria sea de Él. Dejemos el orgullo, dejemos la soberbia y utilicemos nuestros dones para servir a Dios. Que Dios sea glorificado. Si tú no conoces a Dios, si tú todavía no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, quiero decirte algo. En realidad tú estás viviendo una vida que no le agrada al Señor. Y si tú quieres servir a Dios así, no está bien. Lo primero que Dios quiere es tu corazón. No solamente quiere tu dinero, tus talentos, tus habilidades. Dios quiere tu corazón. Así que arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo como tu Señor. Búscale. Y cuando cambia tu corazón, cuando Él transforma tu ser, entonces tú vas a poder servirle para su gloria. Pero mientras tanto, si tú le intentas servir, eso no te va a librar de la condenación del pecado. Lo único que puede librarte de la condenación del pecado es arrepentirte y creer en Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Lo has hecho ya? Reflexiona. Ahora debes reflexionar. Cuando pase este tiempo difícil que estamos pasando, vas a volver al trajín, vas a volver a lo mismo, vas a volver a lo mismo que eres si es que no estás cambiando. Creyente, persona que no conoce a Dios, reflexione. Queremos glorificar a Dios, debemos cambiar. Debemos cambiar. Vamos a orar, incline su rostro conmigo, por favor. Incline su rostro. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Qué reto, qué desafío.
Vivimos, Señor, tiempos donde nosotros nos encumbramos a nosotros mismos, donde queremos que los demás vean lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, y no buscamos que la gente te vea a ti. Vivimos un tiempo donde todos nosotros estamos descansando en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestros títulos, en nuestras riquezas. Tenemos orgullo de ser lo que somos, cuando en realidad todo nos lo has dado tú. Tú nos has dado todo lo que tenemos, Padre. Señor, ayúdanos a reflexionar que si queremos servirte, no podemos permanecer en este estado, en esta situación de carnalidad. Tú no nos vas a usar como tú quisieras. Debemos poner nuestro carácter primero conforme a la palabra de Dios. Debemos humillarnos delante de ti. Si estamos siendo infieles, cambiar para poder servirte. Si estamos viviendo en algún pecado, luchar, porque se tiene que luchar contra el pecado para poder servirte. Y entonces, Señor, tú nos vas a poder usar si es que somos humildes, si es que nos ponemos en tus manos, Padre. ¿Cuántos creyentes hay que tienen inteligencia, tienen capacidades, tienen recursos, pero que son un cero a la izquierda en tu obra? ¿Cuántos creyentes hay que tú pudieras usar grandemente, pero por su carácter no les puedes usar? Señor, ¿cómo duele ver que uno desperdicia su vida en sí mismo y no lo usa para tu gloria? Señor, que estos días nos cambien, nos transformen, nos hagan ver que debemos servirte, que eso vale, que eso cuenta. Ayuda, Señor, a los creyentes a reflexionar. Tú quieres usarnos, pero tenemos que tener un carácter de siervo. Y entonces todos nosotros nos vamos a poner a tus pies con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y tu iglesia va a rebosar, Señor. Te pido también por aquellos que no te conocen. Puede ser que alguien que no te conoce siente el deseo de servirte en su corazón, de darte, de buscarte de alguna manera. Pero tú quieres primero su corazón, Padre. Si esa persona no se ha arrepentido, no está bien, Padre, que solo quiera servirte. Debe primero quebrantar su corazón, doblegar su vida y arrepentirse y creer en Jesús como su Señor. Y una vez que lo hace, que tú envías tu Santo Espíritu, que esa persona es transformada en el momento de que ha creído de verdad, entonces Él tiene todo para servirte, para poner su vida a tus pies, para poner sus recursos a tus pies, para poner lo que es a tus pies, y tú le vas a usar, Señor, porque tú quieres mostrar su poder en Él y a través de Él. Señor, oro por aquellos que no te conocen. Y oro por los creyentes, Padre. Si hay alguien que toma una decisión, ayúdale, Señor. Ayúdale, Padre. Lo más importante que tú estás buscando en nosotros es cómo estamos delante de ti. ¿Somos fieles? Úsanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Señor, ayúdanos a no caer en la hipocresía. Puede ser que estamos cayendo en la hipocresía de servirte estando mal contigo. Puede ser que te menospreciamos, que estamos valorando más el trabajo y estamos que nos gastamos en nosotros mismos y te estamos dejando de lado a ti, y a ti te damos cualquier cosa. ¡Qué error! Señor, si estamos haciendo eso, ayúdanos a no darte cualquier cosa, darte lo mejor. Eso depende de lo que somos, Padre. Lo que hacemos dice lo que somos. Señor, ayúdanos. Y si mis hermanos quieren crecer en sus vidas, fortalece, Señor, este tiempo, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.